Hoy está con nosotros la pastora Ruth de Rival, Okay. que es la esposa del pastor Julio César. Y bueno, estamos llegando a la recta final de esta serie, pero bueno, Dios nos ha permitido contactarnos con la pastora y bueno, la tenemos esta noche acá. Y bueno, queremos empezar con una oración, querida pastora. Le cedo el micrófono y ore, por favor, guíenos en oración. Luego se presenta y empieza. El micrófono es suyo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, te damos gracias que tú no has olvidado de Bolivia. Repasamos lo que pasó hace 50 años, pero sabemos que hay historia para hacerse todavía. Y Padre, ayúdanos para entender lo que tú quieres decirnos en esta noche. Que nuestros corazones puedan estar alineados con el tuyo. Da palabra, Señor, da entendimiento, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Recording in progress. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes en esta reunión, celebrando 50 años de atrás, que ustedes conocieron a Julio, pero en ese momento ni lo conocí. Así que, pero ha pasado 50 años de este primer despertar y recordando cómo el Señor usó un joven, Julio César, para hacer lo que quiso hacer y ahora él está en la gloria, gozándose de la presencia del Señor. Para darles una historia breve mía, yo nací en un hogar cristiano. Conocí al Señor muy joven y a los 7 años sentía llamada a servir al Señor tiempo completo, pues como misionera. Después de graduarme de la universidad, fui a Colombia como profesora universitaria en la universidad pues estatal y durante este tiempo empecé una iglesia. Conocí a Julio cuando él estaba predicando aquí en Colombia en noviembre de 1973. Y después de este viaje, Julio conoció a otros misioneros aquí y él habló con los misioneros y él dijo si podía ellos ir como un equipo y ayudar con el discipulado de los jóvenes. Ellos me llamaron a mí y dijeron que pensaron que yo debo ser parte del equipo. Y yo fui. Fuimos el 1 de enero de 1974. Y lo que pasó es que el equipo que tuvimos, la altura era muy difícil para ellos. Y después de 11 días, médicamente ellos tenían que salir. Yo me quedé. Y me quedé 4.5 meses, así solita, pues sin el supuesto equipo que había ido allí. Y trabajé con los jóvenes, obviamente con Julio, con Hugo Lanza, con Saúl, con una cantidad de gente. Ustedes recordarían cómo fue este. Pero en todas formas nos conocimos en este tiempo. 2 años y medio más tarde, en agosto de 1976, Julio me buscó en México, porque en ese momento estaba trabajando en México, y me propuso matrimonio por 3ª vez, y esta vez lo acepté. Los otros 2 no, porque no quería influenciar su ministerio, ¿no? Como estaba en Cruzadas. Pero esta vez que él fue, él dijo, no, el Señor me ha dicho que necesito empezar iglesia local. Entonces, él nunca sabía, hasta el día de hoy, pues ahora en el cielo quizás sabe, pero nunca le dije por qué lo rechacé las primeras veces, porque no quería influenciarlo, ¿no? En todas formas,
nos casamos el 4 de diciembre de 76 y el 3 de diciembre de 77 nació nuestra primera niña, Abigail. Y el primer año de matrimonio habíamos ido a los Estados Unidos para, Julio quería tener más estudios bíblicos, y estábamos estudiando allá en este tiempo, que era un tiempo sumamente especial para nosotros. Al final de ese año pensamos, pues ya vamos a regresar a Bolivia. Y una mañana estamos orando y él dijo, ay, hija, el Señor me habló. Yo dije, ¿qué? ¿No vamos a ir a Bolivia? No, el Señor me dijo, tenemos que ir a Colombia. Oh, ok, entonces vamos a Bolivia, vamos a Colombia. Pero esa era sorpresa, era solamente como unas semanas antes de salir. Y cambió dirección en ese sentido. Y entonces obedecimos al Señor, obviamente. Y aquí empezamos Eclesia Centro Cristiano Colombiano. Y empezamos con una iglesia, luego un colegio, luego una universidad y un ministerio de salud. Y siempre durante este tiempo, pero visitamos a Bolivia. Y siempre conectados, obviamente. En 95, enero 95, un hombre empezó a amenazar la vida de Julio. Y nosotros oramos y sentíamos que el Señor dijo quedar. Entonces, quedamos. Y, pero seguía y seguía. Y pues no voy a ir en todo esto, pero al final del año sí lo mataron. 13 de diciembre de 95. En este tiempo habíamos tenido también otra hija. Así que ahora tenemos 2 hijas, ambas casadas con hombres de Dios. Abigail con su esposo y 3 hijos. Están sirviendo al Señor en Costa Rica. Y Sara con su esposo están activos en su iglesia. Y Sara trabaja en el ministerio con niños y también con adolescentes. Está empezando un ministerio para adolescentes. Así en total tenemos 7 nietos, 5 varones, 2 niñas, y que aman al Señor. Tienen edades 3 a 13 años. Así, solo puedo decir que aprendí tanto de Julio que, no sé, era solo 19 años de matrimonio, pero yo sabía después de esto nunca sería igual, porque en todo él caminaba en el Espíritu y nunca había visto a alguien como él, algo que estaba tan atento al oído del Señor en las cosas más pequeñas, que fue sumamente especial. Entonces, para esta noche quiero empezar diciendo que en el año 2000, en febrero o marzo, no era el principio del año, el Señor me habló y me dice, tiene 20 años más. Yo pensé que yo iba a morir y yo no quería saber cuándo iba a morir. Y no dijo nada a nadie. Y de repente en 2017 yo digo, ay, si yo voy a morir en 3 años, tengo que decir a alguien. Entonces hablé con 2 hombres de Dios y sus esposas. Yo dije, mire, este es lo que el Señor me dijo. Y ambos dijeron, no creo que no es que vas a morir. El Señor está diciendo que en 20 años viene un cambio. Y quizás sería en tu ministerio. Entonces yo guardé esto en mi corazón. En enero, primer domingo, yo reuní todos mis líderes. Y yo les dije, algo va a pasar este año. Yo no sé qué es, pero algo adentro me dice, posiblemente va a ser algo
que no nos permite de reunirnos como iglesia, congregarnos. Y ustedes tienen grupos pequeños y ustedes tienen que ser pastores de esta gente. No puedes abandonarlos, tienes que ministrarlos, tienes que estar con ellos. Y unos 5 semanas más tarde, pasó. Luego descubrí que el Señor había dicho lo mismo a varios pastores. Entonces, sí me pareció muy interesante que fue dicho a otros también. Así que el mundo cambió. Desde 2020 el mundo cambió. Y la parte más significativa de todo esto es que tocó todas las naciones. Porque cuando tocamos las naciones, estamos tocando algo muy, muy significado y muy cerca el corazón de Dios. Recordamos en Salmo 2:8 que el Padre dice al Hijo, pídeme a las naciones y los daré como tu herencia y posesión tuyo a los confines de la tierra, ¿no? Y sabemos que Jesús pidió las naciones. En Apocalipsis 7:9 y también 5:9, en ambos, si estoy leyendo aquí en Reina Valera, creo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Así que cuando uno toca las naciones, estamos tocando algo muy precioso a Dios, porque Él va a presentar las naciones a su Hijo como la boda del Cordero, por el cual Jesús dio su vida. Así que es muy importante para entender los días en que estamos viviendo y lo que Dios está haciendo ahora y lo que quiere de nosotros. Entonces, por eso yo puse como título de este mensaje, preparándonos para el próximo mover de Dios. Porque mucho está diciendo el Señor en este tiempo. Estamos llegando a un tiempo de Joel 3:14, cuando dice, pues en español creo que dice miles y miles en el valle de decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. En otras versiones dice multitudes y multitudes en la valle de decisión. Pero este es en el contexto de los últimos días. Así, aquí estamos. Y el adversario, quien gobierna el sistema del mundo, según 1 Juan 5:19, sabe que las naciones estarán entregadas a Jesús. Y por eso está haciendo todo lo posible para tomar las naciones para sí mismo. Obviamente no va a ganar, pero pelea en todas formas. Así que cada nación está siendo retado hoy. Y es para nosotros, su iglesia, nosotros que conocemos al Señor, a entender los tiempos y lo que debemos hacer. Así, un versículo que me ha destacado mucho en todo este tiempo es Eclesiastés 1:9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Poniéndolo en palabras de nosotros, está diciendo la historia se repita. Entonces Jesús casi está en cierto sentido invitándonos a pensar así, porque dijo en los últimos días será como los días de Noé y va describiendo del pasado. Así que hay mucha verdad en esto. Si
está diciendo, mire a la Biblia y entienda lo que Dios está diciendo, porque de allí podemos aprender qué es el objeto de Dios para las naciones y entender la historia bíblica, porque nuestro Dios está usando personas para ser testigos a las naciones, como lo hizo en tiempos bíblicos. Y para resumir unos rapidito, Abraham obviamente fue el primero llamado así de Dios, de su linaje, de tener una nación, de formar una nación de su linaje en una tierra específica para que esta nación sea testimonio a todas las otras naciones alrededor. Y supuestamente estas naciones podían mirar a Israel y decir, este es el Dios verdadero. Obviamente sabemos ya que Israel falló y más bien ellos miraron a las otras naciones y asumieron prácticas de ellos, a otros dioses que no fueron y todo. Pero, y por eso Dios obviamente tenía que castigarlos y enviarlos, pero les envió a otras naciones en cautividad, pero en cautividad muchos de ellos tenían testimonio a las naciones, que era lo que Dios quería desde el principio. Y tenemos Moisés, que nació en Egipto. Israel era sujeto allí, en servitud, allá bajo los egipcios. Y lo bueno de Moisés es que la mamá lo levantó, los judíos dicen probablemente 5 o 6 años, porque la princesa le dio para amamantarlo. Y por lo menos había unos años que la mamá podía poner visión en Moisés. Entonces, por eso, cuando Moisés vio, teniendo ya aquí escrito su misión de Dios, su llamado de Dios, y cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, él fue para salvar al israelita, terminó matando al egipcio, y en el hebreo dice como que no quiso matarlo, era lo que pasó, ¿no? Como era más fuerte que pensó o algo así, pero mató al egipcio y obviamente su padrastro o lo que quiere llamarlo, que es un abuelo padrastro, yo no sé, pero en todas formas, el faraón, que era su abuelo, quería matarle por eso. Y él tenía que huir, como nosotros sabemos. Entonces, Moisés tenía escrito en él, dentro de él, he fracasado. Yo tenía un llamado a Dios, he fracasado. Y Dios le llama y no quiso oír. Pero no quiso oír porque ya sabía que era un fracaso, pero lo que no entendía y tenía que entender y aprender, el fracaso de Moisés fue lo mejor de su vida, porque allí él aprendió que no puede hacer la voluntad de Dios, no puede cumplir la voluntad de Dios con su propio esfuerzo. Tenía que ser Dios. Y era muy importante. Y pues, yo estoy muy enamorada de Moisés porque cada vez que había un problema, pues corriendo al campamento de reunión. Ahora, ¿qué hago así? Adiós. Esa dependencia que uno vea con él. Pero tenía que tener un fracaso para entender que necesitaba eso. Precisamente para lo que Dios le había llamado. Entonces Dios le usó en grandes milagros, las plagas y todo que pasó. Y me encanta esto que dice la Biblia en Deuteronomio, no me recuerdo en qué pasaje es, pero dice, para que el faraón conociera, y luego los egipcios que conocieran, y para que las naciones conocieran, y que los israelitas conocieran, que el Dios de Israel es el Dios verdadero y todopoderoso. Entonces, este es el propósito de los milagros, para que ellos puedan reconocer quién es el Dios de Israel.
Así que siempre Dios quiere las naciones. Daniel y sus 3 amigos luego están también en cautiverio, pero si Daniel llegó a un punto que si Daniel oraba, es comida para los leones. Y me pregunto, sí siempre me impacta de Daniel. Entonces, otra vez va a su pieza, abre las ventanas y ora hacia Jerusalén. Yo digo, si fuera yo, nosotros en este tiempo, si sabemos, si oramos, vamos a visitar a los leones. ¿Por qué abrir la puerta, la ventana? ¿No? Uno no tiene que abrir la ventana para orar. Pero hubiera sido cobardía. Él abrió la puerta y él oró como siempre oraba hacia Jerusalén. O si estuviéramos en la posición de los 3 amigos de Daniel, que si no adoraron esta estatua de oro, serían quemados en el horno ardiente. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos arrodillado y orado? Señor, tú sabes que yo no estoy en serio con esto, tú sabes que tú eres mi Señor, Señor, tú sabes que estoy siguiéndote. También sería cobardía. Ellos no lo hicieron y fueron decisiones de vida y muerte. Ellos sabían lo que les esperaba. Y en ambos casos recibieron lo que dijeron que daban. Daniel fue dado a los leones. Los otros fueron echados en el horno ardiente. Dios salvó los 2, pero ellos no sabían que Dios iba a salvarles o no. Pero no les importaba porque había algo más importante en sus vidas que su propia vida. Y era el Señor de Israel, el Dios de Israel. Y sigue en todo el Antiguo Testamento. Si podemos entender, estas decisiones afectaron naciones enteras. Tenemos Esther y Mordecai. Las decisiones de vida y muerte. ¿Qué dice ella? Si parezco. ¿No? Así, y más tarde en el Nuevo Testamento, con Pablo, con Pedro y otros, naufragados, apedreados, encarcelados, castigados y todo. Pero Dios les usó para alcanzar a las naciones, que es el corazón de Dios. Y todas estas personas y muchos más que ni estoy mencionando, obviamente, tenían en común que sus vidas fueron puestos en peligro. Unos murieron, otros el Señor salvó. Pero a pesar del peligro de muerte, fueron fieles a Dios. Y Jesús repite eso en Lucas 9:24, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Así que, ¿qué es más importante en nosotros? Esa es la pregunta. Y es una pregunta muy importante para hoy. Porque Dios va a usar su iglesia en todas las naciones, para llegar a las naciones. Va a usar la iglesia boliviana para llegar a la nación de Bolivia entero. Y empezó algo así, pero él va a terminar lo que empezó hace 50 años. Y va a ser testimonio a todas las naciones. Pero no podemos ser cobardes. Primero la lista de los que van al infierno en Apocalipsis 21, creo, versículo 8, son cobardes. Dice, los cobardes son primero en la lista. Y en Apocalipsis 3,
habla a la iglesia de Laodicea y dice, porque no es frío ni caliente, voy a vomitarle de mi boca. Dios quiere gente decidido. Y este es nuestro reto hoy de ser 100% para lo que Dios quiera, sea por vida o por muerte, lo que sea. La voluntad de Dios sobre todo. Entonces, si vamos a entender o aprender de la historia, debemos mirar, yo creo, a la primera venida de Jesús. Creo que podemos aprender algo de esto para nosotros hoy. Jesús vino a un Israel que era muy religioso y muy lejos de Dios. Había una apariencia de piedad, pero había mucha corrupción. Los líderes aún espirituales eran corruptos, los sacerdotes y habían cambiado las leyes o habían añadido según su propio parecer y haciendo la vida difícil para mucha gente, porque el pueblo, por la corrupción que había. Y en este contexto espiritual, Dios encontró a Zacarías y su esposa Elizabeth, que fueron justos delante del Señor. Y como él era sacerdote, él tenía que ofrecer en el santuario el incienso. Y sabemos que el ángel le visitó. Y dice en Lucas 1, 16 a 18, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, preparar al Señor un pueblo dispuesto. Y entonces cuando Juan nace, Zacarías profetiza sobre él. Y dice, tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque eras delante de la presencia de Dios para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Entonces, esta fue la primera venida al Señor. Y mi pregunta es, ¿Él va a preparar el camino para su segunda venida? Yo creo que sí. Yo creo que estamos cerca de esto. Y lo que el mensaje de este entonces fue, así era, para preparar el camino, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y les confiar de ellos, de la religión no, pero les exhortaba de confiar y no confiar, perdón, en el linaje de Abraham, de que porque eran judíos o porque para términos nuestros, para nuestra iglesia, nuestra religión, la fe de nuestros padres o nuestro conocimiento de la Biblia, no podemos confiar en nada de esto. Es nuestra relación personal con el Señor. Y es el mismo mensaje. Y dijeron, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y les enseñaba de la vida que tiene que reflejar a Dios, la vida que tiene que reflejar a Dios. ¿Y quién es Él? Su justicia, su amor, su cuidado de otros, todo aspecto de la vida. Y también dijo Juan el Bautista, la hacha estaba puesta a la raíz de los árboles que no dan fruto. Y Jesús dice en Juan 15 que los pámpanos que no producen fruto después de ser podado y todo, va a cortarlo de la vid. Así que lo importante no es el conocimiento, el linaje, nuestro expertise, si somos expertos en la palabra de Dios, o nuestra posición, sino el fruto
que estamos viviendo, que debemos vivir y produciendo fruto para la gloria de Dios. Juan bautizó a los arrepentidos y los que mostraron arrepentimiento en sus vidas, y el resultado fue, preparó el camino para recibir el Mesías, Jesús o Yeshua, o como quiere llamarlo. Y muchos dejaron sus vidas pasadas y caminaron en esta luz. Y en esta forma estaban preparados para el ministerio de Jesús y preparados para oír lo que él tenía que decir. Juan era muy directo en hablar, como él habló con Herodes y dijo, no es justo que se casó con la mujer de tu hermano y le cortó la cabeza. Por eso, pero habló lo que tenía que hablar. Y el mensaje de arrepentimiento no era solo de Juan. A veces olvidamos que Jesús mismo dijo, Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino del cielo está acercando. Así que los dos predicaron esto. Y cuando el Espíritu Santo llegó, el mensaje de Pedro fue arrepentíos y ser bautizados, así para el perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y luego dice, sed salvo de esta perversa generación. Los resultados de Pentecostés, Hechos 2:41, dice 3,000 personas recibieron al Señor. Es mucho. También en Hechos 4:4 habla de 5,000 personas. Y estamos hablando de Jerusalén, no estamos hablando en todo el país, en Jerusalén. Y en capítulo 5, versículo 14, dice, y el número aumentaba más. Entonces, ¿qué fue la base para estas cantidades de personas de venir al Señor? Y yo creo mucho tenía que ver también con el tiempo que Jesús mandó, recuerda los discípulos 2 por 2, y los mandó los 12 afuera para predicar. Luego mandó los 70 también a predicar las diferentes partes de Israel. Nunca nos dice qué fue su mensaje, pero yo creo que el mensaje de ella no podía haber sido salvación porque Jesús no había muerto. Los discípulos ni pensaron que Jesús iba a morir, aunque él lo había dicho que sí. Todavía no había espacio en estas mentes para entender que el Mesías que iba a morir. Así que yo creo que su mensaje fue también arrepentidos porque el reino de Dios está cercano. Y lo mismo de Juan el Bautista y Jesús. Así que vemos una base de arrepentimiento muy importante para el crecimiento en la iglesia primitiva y como fundamento del mover de Dios. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y yo sé que muchas veces a lo mejor, ojalá que Bolivia es muy diferente, pero lo que yo he visto aquí es mucho recibir a Jesús en tu corazón, pero no hablamos sobre el arrepentimiento. Somos pecadores en necesidad de Jesucristo. Y tenemos que entender que somos pecadores para arrepentir y para venir al Señor. Entonces lo que pasa, yo he visto aquí por lo menos, hay mucha gente que han cambiado su religión y le encanta la iglesia cristiana porque le encanta la música, las prédicas pueden entender, son como familia, cercano y todo esto. Pero si no hemos tenido este conocimiento que soy pecadora en necesidad de perdón de Dios, podemos cambiar religión muy fácilmente si es necesario. Lo han hecho antes, puede hacerlo otra vez. Entonces,
vemos el apóstol Pablo cuando era Saúl todavía. Ese es lo que dice de sí mismo. Ese se encuentra en Hechos 22, 2 Corintios 11, Romanos 11, Filipenses, Hechos 26, Gálatas, poniendo todo esto junto, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esa ciudad que sería Jerusalén. Fui educado a los pies de Gamaliel. Me eduqué en todo el rigor de la ley de nuestros padres y tenía tanto fervor religioso como vosotros ahora. Y más tarde dice: judío, israelita, hebreo, nacido de los hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, viví como fariseo, de conformidad como el partido más estricto de nuestra religión. Mejor dicho, él tenía todo en su mente, era exacto lo que debe ser según el hombre. Pero cuando nos vemos que todos nacimos con un ídolo en nuestras vidas, y este ídolo se llama el yo. Cuando Satanás sabía que cuando caía, él sabía que no podía tomar el trono de Dios. Él no fue tan bobo, él había estado en el cielo como querubín que estaba alabando al Señor. Él no podía derrumbarlo, pero lo que sí podía hacer, subiré al lado. Y yo voy a poner mi reino, Dios tiene su trono ahí, yo voy a poner mi trono. Voy a ver cómo puedo engañar al hombre. Ese es fácil. Dios le dio el don de libre albedrío. Entonces voy a convencerle: tú puedes hacer tus propias decisiones. Y este es como hemos sido levantados. Tú puedes hacer tus propias decisiones hasta que Jesús viene a nuestros días. Y cuando Él viene a nuestros días, ya no quiero hacer mis propias decisiones. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser usado por Él y sus propósitos, así conforme a su voluntad. Y como después de confrontarse con Jesús, Pablo habla muy diferente. Y él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en su humanidad, no mora nada bueno, no mora el bien, sino el pecado mora en mí. Es la única solución es vivir para el Señor, por vida o por muerte. Y si los del Antiguo Testamento podían vivir así, cuanto más nosotros con el Espíritu Santo. Y el arrepentimiento verdadero nos lleva al punto de saber que no podemos. Nosotros no tenemos la capacidad de nosotros mismos. No podemos. Y entonces somos dependientes en el Señor. Una dependencia solamente en Él. Y buscamos las cosas de Dios. Como dice, ponemos la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, donde nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, porque Cristo es nuestra vida. Así que una cosa que me gustó mucho de Jesús, pues todo, ¿no? Pero yo estaba muy sorprendida que en Mateo pone 2 versículos juntos. Cuando Jesús envió sus discípulos, 2 por 2, dice así. Este es Mateo 10, 16 a 19. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque escucha esta buena noticia, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán
y aún delante gobernadores y reyes serás llevados por causa de mí. Y las próximas versículos, la última parte del versículo hace todo. Para testimonio a ellos y a los gentiles o las naciones. Este es increíble. Entonces Jesús lo dice en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces sabemos que Pablo murió encarcelado en Roma. Y uno dice, pues tenía mucha advertencia. Recuerdas que Ábago fue allí y dijo, no, el hombre que tiene este cinturón va a ser encarcelado y todo. Y Pablo fue, porque fue la voluntad de Dios. Pero en Filipenses 4:22, él dice a ellos, y todos los santos os saludan, y especialmente los de casa del César. Mejor dicho, llegó el evangelio allá. En todo esto, quiero traerlo al punto de entender que viene una gran cosecha de los últimos días. Estoy convencido, miles y miles en el valle de decisión. Y Dios nos ha dejado ejemplos e instrucciones. Tenemos una gran cantidad de personas que han ido delante de nosotros, ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento, tanto como en la vida cotidiana. Pero necesitamos caminar en arrepentimiento y dependencia del Señor para que todo lo que Él quiere hacer sea hecho en nosotros. Si confiamos en nuestra habilidad, seremos fracasados. El arrepentimiento no es solo para venir al Señor en arrepentimiento para salvación, pero es la forma que debemos vivir también. Es decir, tener corazones tan abiertos cuando leemos la palabra, Señor, que si quieres corregir algo en mí, si necesita algo, quiero ajustarme, lo que sea, muéstrame. Vivir en esta apertura que Él puede mostrarnos cosas para que crezcamos, porque estamos en proceso de crecimiento, no estamos ninguno de nosotros perfectos. Y ser pendientes de oír de Él. Esa es una cosa de Julio. Era los oídos, yo no sé, debía haber tenido así de gigantes, porque él oía bien la voz de Dios. No. Y aún con Julio, suena horrible, pero le comparto en todas formas. Cuando él estaba diciendo cuánto me amaba, él añadía siempre, pero tú sabes que eres segunda en mi vida. Yo dije, sí, y ese es como yo lo quiero también. Pero sobre todo, el amor para el Señor, primero y sobre todas las cosas. Así, tenemos que ser fieles. Y en Apocalipsis 12:11 dice que lo han vencido por la sangre del Cordero. Gracias a Dios que Él mandó a Jesús y murió por nosotros y todo. Y dice la palabra de testimonio en esto es tenemos que hablar, tenemos que orar, tenemos que pedir para las almas. Y también lo que me gusta, lo que dice en la Biblia completa judaica, cuando confrontados por la muerte no se aferraron a sus vidas. Es la voluntad de Dios sobre todo. Y quiero añadir una cosita más. En Josué 1, Dios dice algo tan obvio, pero tan importante de oír. Dice a Josué, Moisés está muerto. Mejor dicho, no vamos a regresar a las cosas de Moisés, no vamos a repetirlo. Y así, pero dice, pero como yo estuve con Moisés, estaré contigo.
y Julio está muerto, pero como él estuvo con Julio, estará con ustedes también, con nosotros. No ha cambiado porque él no está aquí. Y luego 3 veces dice, esfuérzate y sé valiente. Y cuando pensamos en esforzarte, pensamos como, bueno, voy a hacerte mejor. No es así. En el hebreo quiere decir agarrarte fuerte. Y yo pienso en un niño que agarra a la pierna de su papá. El papá va caminando, el niño no sabe dónde va a ir el papá, pero el niño está agarrado. Así como agarremos a la pie del Señor y deja que Él nos lleve donde quiera. Y valiente, dice, es obstinante, mejor dicho, no sueltes, no importa qué pasa, pero no sueltes. Y así, el mejor es ya por delante, aunque puede ser muy, muy difícil, pero hay gente, hay muchas mies y están listos para este tiempo. Y por los mismos problemas que están viniendo sobre las naciones, son gente, ¿dónde está Dios en esto? O yo no puedo manejarlo, necesito a Dios. Tenemos que hablar, tenemos que orar y creer por las multitudes para que el Señor sea glorificado y para que Él tenga esta última cosecha que Él va a tener. Allí quedo. Amén, querida pastora. No, muchas gracias. El día de ayer, justamente en nuestra congregación, el pastor Milo mencionaba que ministrar a Dios, servir a Dios, es esperar en Dios, ¿no? Y justamente este esperar es mantenerse firme. Y es lo que usted dice, ¿no? Lo que usted menciona. Sí. Ese es el ministrar a Dios. Bien, muchas gracias, querida pastora. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos, por favor, si hay hermanos, amigos que quieren hacer alguna consulta, si quieren hacer algún comentario, por favor, adelante. Yo voy a empezar leyendo una pregunta que hace nuestra hermana Ligia desde Cochabamba. Y dice, hay un sentir que el arrebatamiento está cerca, pero también se percibe que viene este mover de Dios para la última cosecha. ¿Cómo debemos prepararnos para estos 2 eventos? Pues yo creo que ya yo lo había dicho, caminar cerca al Señor porque vienen días difíciles. Y Jesucristo va a regresar, pero primero necesita esa cosecha. Él no va a venir y sacarnos si no hay cosecha, no, necesita la cosecha. Y el enemigo va a lucharlo, obviamente. Entonces, ¿va a ser fácil? No, pero nuestro Dios, Él es más fuerte que cualquier cosa que pase. Así, y orar mucho para las mies. Mucho. Bien, querido Carlos, no sé si nos puedes ayudar activando los micrófonos de los participantes. Si alguien quiere, por favor, puede levantar la mano y con gusto vamos a habilitarles el micrófono. Bien, me dice el departamento técnico que pueden habilitar sus micrófonos. Si alguien quiere, por favor, puede hacer alguna pregunta, algún comentario. Pueden activar sus micrófonos de manera personal. Mientras que están pensando, Sí. Puedo decir esto con Julio. Él vivía lo mismo en el hogar como predicando a miles de personas o 5 personas, no importaba. Él era lo mismo siempre. Y aún con nuestras hijas, un día él estaba corrigiéndolas y ellos sabían que habían hecho algo necio, ni me recuerdo qué fue. Él estaba corrigiéndoles en la mitad.
él dijo, no. Y él decía, sí, papi, tienes razón. Él dijo, no. Lo que estoy diciendo es correcto, pero el Espíritu Santo me dice que el tono de voz no es lo que él quiere. Empezamos de nuevo. Pero así, aún de hablar con las niñas o corregirles, estaba escuchando el Espíritu Santo. Y él les decía mucho, Señor no me va a preguntar sobre las multitudes que oyeron o las naciones que oyeron. Él va a primera pregunta, ¿qué has hecho con tus hijas? Entonces yo tengo que corregirles. Y ellos entendían. Bien, acá hay un comentario, una pregunta de Eunice Zárate. No sé si quiere habilitar su micrófono para hacer la pregunta directamente, querida hermana. Eunice. Bueno, sí. Una pregunta del tiempo de justamente de la predicación multitudinaria de Julio, ¿no? Cuando él estuvo en Colombia y fue invitado. Yo quería preguntar a Ruth, porque esto es lo que nosotros hemos sabido, ¿no? Usted, Ruth, estuvo con Julio con las personas que invitaron a Julio para, después de ese evento, ir a una congregación, a la iglesia de Anlu. No, yo no, quizás si fue en Bogotá, todavía no lo conocí. Ya. Solamente eso. Gracias. Sí. Bien, gracias, hermana Eunice. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor, o algún comentario también, con mucho gusto. Estamos en el tiempo de las preguntas. O fue tan claro que entendió todo, o tan oscuro que no entendía ni para hacer preguntas. Bien. A ver, vamos a revisar en Facebook. Pueden mandar saludos también. Pueden saludar a la pastora acá. Bueno, acá por internet hay una pregunta y dicen, ¿cuál sería su recomendación para las madres de este tiempo, en el que hay tantos ídolos que tientan a nuestros hijos para alejarlos de Cristo? Ayuna y oración por sus hijos. Es un tiempo muy, muy difícil para los niños. Y mucho tiene que ver si tiene niños muy pequeños, si tiene un recién nacido aún. Empieza a hablarles del Señor. Yo recuerdo cuando las niñas eran infantes, nosotros entramos la pieza, pusimos manos y dijimos, tú vas a conocer al Señor Jesucristo y vas a servirlo toda tu vida. Y cada día oramos así. Pero los hijos, hoy en día los niños están confrontados con cosas tremendas. Y es muy importante como padres de familia que estamos cerca a nuestros hijos, que oremos con nuestros hijos como familia, que compartimos las cargas, por ejemplo, si ellos quieren orar por un amigo o una amiga de ellos, ser parte de sus vidas lo más posible. Que sepan que en el hogar están en un lugar seguro de amor y de respeto y amor para el Señor sobre todo. Bien, querida pastora, tenemos otra pregunta. Sara Thompson, de la familia Palacios, que están en Canadá también, bolivianos hermanos que están en Canadá, indican, ¿se puede sentir un espíritu de temor en la iglesia, en los jóvenes, para salir y presentar el mensaje de salvación a la gente? ¿Por qué se siente este temor tan fuerte o este espíritu tan fuerte? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación?
¿Sabe? Me interesó recién en, creo que fue Lucas, no me recuerdo, uno de los evangelios que estaba leyendo. Ellos ridiculizaron a Jesús, burlaron a él también, hicieron comentarios, mejor dicho, y esta es la cosa que la juventud quiere estar en el no quieren ser como los demás, no quieren ser diferentes. Y este es un problema bien difícil. Pero si ellos entienden, Jesús tenía una vida muy difícil. Cuando uno lo ve que querían a cada rato matarlo antes de su tiempo o ridiculizarlo o ¿cómo puede decir esto? Este no es, ¿no? Es muy difícil hoy, muy difícil. Si es posible poner sus hijos en un colegio cristiano, lo recomiendo, pero tampoco es toda la respuesta. Es la respuesta más que todo es estar muy cercana a sus hijos y también activos en una iglesia bien firme. Pero es difícil, es muy difícil. No sé si contesté, pero por lo menos simplificé. Sí, bueno, si alguien también tiene algunas preguntas que no están pudiendo hacer, pueden escribirle directamente a la pastora también y contactarse. Sí, está bien, sí. Bien, bueno. Yo sé que esto no está dentro del plan, pero voy a invitar al pastor Fernando Villalobos, por favor, para que pueda guiarnos en una oración, ¿no? Para hacer tal vez ya un cierre y bueno, si después de la oración todavía alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, con gusto le vamos a ceder el micrófono. Pastor Fernando, no sé si está por ahí usted. Sí, estoy aquí con mucho gusto. Adelante, pastor. Señor Jesús, queremos darte gracias. Gracias por este momento que nos has dado. Gracias por la palabra. Gracias por la luz que estás trayendo a nuestros corazones. Señor, necesitamos tu ayuda como nunca. Necesitamos de ti en todo momento. Espíritu Santo, ayúdanos a entender los tiempos. Ayúdanos a entender la voluntad que está en el corazón del Padre. Ayúdanos a ver los propósitos que tienes. Señor, tú has hablado de un continente y creemos que tú vas a tocar un continente. Sí, Señor. Señor, por favor, levanta tus instrumentos. Levanta aquellas personas que tú vas a utilizar para tu gloria, Señor. El deseo de nuestro corazón es de que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea conocido, sí. Y que, Señor, las rodillas realmente se doblen delante de ti y confiesen tu nombre, porque tú eres digno de honra, de gloria, Señor. Gracias porque eres el mismo, porque no has cambiado. Y gracias, Señor, porque todavía hay un momento en el que vamos a ver tu gloria como nunca ha sido vista. Te damos gracias, Señor, porque aunque hay muchas tinieblas, tu luz es mucho más grande y más admirable. Gracias te damos por este momento. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote que nos ayudes, nos esfuerces, nos des sabiduría, inteligencia espiritual y, Señor, nos guíes por donde debemos ir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, querida pastora, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque usted nos ha atendido desde Canadá y luego volvió a Colombia. Y bueno, sabemos que está un poquito delicadita, pero hoy ha podido estar con nosotros. Queremos agradecerle a usted, decirle gracias también de parte de Dios por toda esa labor que, como lo han ido mencionando los diversos pastores que han estado acá,
Usted no se ha quedado en ese tiempo, sino más bien al contrario, ha seguido caminando de la mano del Señor. Y inclusive sus hijas hoy en día están sirviendo también a Dios como pastoras también en los países donde están. Y bueno, desde Bolivia queremos mandarle un saludo y queremos también decirle gracias, ¿no? Gracias por toda la labor que han hecho. Gracias por el pastor Julio también, que tan corta edad ha sido tan obediente y como usted decía, tenía los oídos tan grandes, pero hoy nos ha dicho usted que esa misma relación que tuvo Julio la podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que eso es lo que el Señor espera de nosotros. Así que Dios la bendiga. No, que Dios la bendiga y adelante, pastor. Yo amo Puede a despedirse. Bolivia, yo amo a mis bolivianos, sí. Bendiciones. Bendiciones. Y bueno, y los participantes pueden despedirse, pueden habilitar sus micrófonos y con gusto cada pastora las va a escuchar. Bien. Y muchas gracias por ella, por una inspiración realmente, una mujer muy valiosa, una esposa, madre y ministra, ¿no?, de la palabra. Gracias por compartir de su corazón y del Señor su palabra. Gracias, pastora. Bendiciones. Amén. Bien. Bueno, muchas gracias entonces a todos por estar siguiéndonos semana tras semana. Y bueno, queremos invitarlos, vamos a hacer el cierre, yo creo que a la siguiente semana les vamos a pasar la fecha por el Zoom y bueno, vamos a estar compartiendo también todos juntos. Gracias y bendiciones a todos, que Dios nos bendiga. Okay, gracias, querida.